¿Qué tal, geomático? Vamos a realizar una introducción al curso de análisis de administración y arquitectura de datos espaciales utilizando PostgreSQL, PostGIS, Python y QGIS, ¿no? Todos estos software que estamos hablando son software libre, ¿ya? Y vamos a poder instalar y configurar fácilmente. Para ello, vamos a ir en la parte del temario para explicarles la información. Por ejemplo, vamos a ver una introducción básica, la que es PostgreSQL, qué programas se tienen que instalar y qué versión es compatible con ArcGIS Pro o QGIS, ¿no? Y también instalar la versión de PostGIS, ¿no? Vamos a trabajar con PGAdmin número 4. Este PGAdmin vamos a nosotros poder administrar los datos espaciales y de ahí también vamos a poder crear extensiones de PostGIS. También vamos a poder crear tablas, visualizar las tablas, hacer geoprocesamientos, ¿ya? Y las conexiones, ¿no? Vamos a poder trabajar remotamente y ingresar a nuestra base de datos que está en un servidor, ¿ya? Y por eso, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta. Y también muy importante saber los tipos de datos que se maneja en PostgreSQL. Acá hay varios tipos de datos. Sabemos que ya si ustedes saben programación Python o saben R, van a poder entender fácilmente los tipos de datos que son numéricos, enteros, flotantes, series, caracteres, que estamos hablando de datos tipo texto, fechas, booleano, de falso y verdadero, tipo enumerado, tipo geométrico, ¿no? ¿Ya? Y esto vamos a hacer comparación con datos de Python, ¿ya? Y siempre hay algunas condiciones, ¿no? Cuando nosotros vamos a generar datos campo, ya. Si queremos que estos datos, un campo no se repita o no tenga valores nulos, entonces vamos a poner estas condiciones en un campo. También vamos a poder seleccionar, hacer filtro de nuestra base de datos. Por ejemplo, selección, hacer consultas, ver cuánto de datos tenemos, cuánto es el área total de la información, podemos hacer el mínimo valor, la parte estadística descriptiva básica, ¿no? Y ordenar nuestros datos también, hacer los conteos, ¿no? Las modificaciones, muy importante estas modificaciones, nuestra base de datos, si tenemos un nombre podemos cambiarlo, podemos cambiar también un nombre de un archivo shapefile que hemos creado, lo cambiamos el tipo de variable también de un campo, ya el nombre también del campo, varias cosas vamos a poder modificarlo de nuestra base de datos, ¿no? Y lo muy importante, los usuarios, ¿no? ¿Qué roles van a cumplir? Va a haber usuarios que van a tener los datos de administración, ¿no? Todo van a poder modificar, ¿no? Pero hay algunos usuarios que nosotros podemos darle solamente algunos privilegios, ¿no? Esto también es muy importante que se maneja en administración de datos, ¿no? Las fechas también, cuando manejamos fecha en una tabla, nosotros podemos hacer consulta, que nos guarde la fecha automáticamente de hoy día, o queremos comparar de una fecha con otra fecha, cuánto ha transcurrido, la diferencia de días o en horas, ¿no? Y también vamos a trabajar los datos SQL dentro de Python, ¿no? Instalando algunas librerías, vamos a aprender a hacer bucles, vamos a aprender a trabajar con datos de pandas para extraer información de tablas y también después vamos a poder extraer información de datos espaciales. Cuando hablamos de datos espaciales estamos hablando de archivos shapefile, ¿no? Que ya tenemos en un geoservidor, pero vamos a poder descargarlos, ¿no? Y esto lo pueden hacer los administradores más que todo, ¿no? Vamos a aprender a hacer funciones en PostgreSQL. Como estamos trabajando bastante en Postgre, tenemos que aprender a hacer funciones, ¿no? Y de ahí PostGIS, ¿no? PostGIS es muy recomendable trabajar dentro del programa, del mismo programa de PGAdmin, o también podemos trabajarlo dentro de QGIS. También esto podemos hacer las consultas, crear un archivo shapefile, pero utilizando SQL, ¿no? Los sistemas de coordenadas de proyección, muy importante también, porque nosotros cuando creamos un archivo espacial tenemos que ver si está proyectado geográficamente o
o una proyección cartográfica, ¿no? Que vendría a ser en UTM, ¿no? El ejemplo de 32718, que es un UTM de zona 18 sur, ¿no? Y así nosotros podemos hacer consulta de qué proyección estamos hablando, transformarla, determinar el tipo de geometría que estamos trabajando, ¿no? Y la administración de datos en SQL con QGIS, vamos a poder crear un archivo shapefile, pero en SQL. Y cuando hablamos de SQL, los tipos de datos de campo, vamos a poder generar más información, ¿ya? De esto vamos a ver un ejemplo. Y de ahí las consultas de atributos de geometría, vamos a poder determinar, por ejemplo, el área, el perímetro, longitud y las coordenadas de una forma automática, ¿no? También análisis de datos espaciales, vamos a poder hacer buffer, distancia, diferencia simétrica, intersecciones, uniones, disolver, determinar el centroide, convolution también de algunos polígonos. Y la seguridad, ¿no? Acá muy importante la seguridad de nuestra base de datos. Vamos a poder generar un backup y de ahí recuperar nuestra información, ¿no? Esto es muy importante, que siempre nosotros tenemos que generar nuestra seguridad de la información, ¿no? Y la visualización, ¿no? Donde nosotros podemos visualizar nuestros datos de bases espaciales en Python, ¿no? Vamos a importar la librería de GeoPandas y vamos a poder visualizar los datos de PostGIS y plotearlo, ¿no? Plotearlo y lo podemos exportar en formato shapefile. Las conexiones remotas, muy importantes. Si yo he creado en esta computadora, ¿no? Todo mi base de datos, y si me voy a otro sitio, entro a otra computadora, solamente instalo el PGAdmin y tendría todo el acceso, ¿no? De mi información de base de datos. Según mi permiso voy a poder hacer algunas ediciones de mi información, ¿no? ¿Ya? Y de ahí vamos a instalar también geoservidores de WebGIS. Quiere decir que nosotros vamos a poder publicar nuestra información de datos espaciales, ¿ya? Listo, eso sería una parte de la introducción que vamos a ir viendo. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es PGAdmin. Acá hemos creado una base de datos. Dentro de esta base de datos tenemos, en esta parte, tenemos en public, tenemos las tablas, ¿no? Y también como ya hemos activado las extensiones de PostGIS, ustedes van a tener las funciones, ¿no? Todas las funciones que puede realizar los PostGIS. Acá tenemos todas las funciones que puede realizar PostGIS, ¿no? Cuando hablamos de PostGIS estamos hablando que ya vamos a poder manejar archivos vectoriales, ¿ya? Y acá tenemos las tablas y acá nosotros podemos hacer las consultas. Estas consultas nosotros podemos generar scripts. Estos scripts ya son SQL, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un dato de comentario y le voy a decir, voy a realizar una consulta de una base de datos, ¿no? Base de datos, de una capa, ¿no? Que ya he creado anteriormente, ¿no? Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, voy a poner select, que me va a seleccionar, lo pongo asterisco, que le estoy diciendo que todos los campos se me visualice, from, y acá pongo ya el archivo, ¿no? Vamos a poner entre comillas y voy a poner polígono subguión tabla, ¿no? Acá la información le estoy poniendo polígono subguión tabla y estoy trabajando. ¿Dónde estamos trabajando? En la capa, en la base de datos geomática, ¿no? Ya, ejecutamos y acá tengo ya mi información, ¿no? Esto es la tabla. A veces si no corre, acá ustedes pueden poner public también. Public. Punto. Y acá ponen ya la tabla, ¿no? Ya, ejecutan, es lo mismo, la información. Ya, y si me voy acá en geometría, acá ya tengo mis vectores, ¿no? 3 vectores, ¿ves? 3 polígonos, ¿no? Y así nosotros podemos ir visualizando los ID, los campos, ¿ves? Acá tenemos integer, que vendría a ser números enteros, ¿no? Acá tenemos datos de nombre, que vendría a ser un carácter, que vendría a ser datos tipo texto. 105 quiere decir que entra 105 espacios, ¿no?
área en metros cuadrados, esto se va a crear con el tipo de datos tipo doble de precisión, ¿no? De cuántos decimales estamos hablando, ¿no? Y esta es la geometría que vendría a ser polígono, ¿no? Correcto, y así podemos generar varios tipos de información de consultas, ¿no? Si en vez de asterisco, por ejemplo, yo voy a poner en esta parte, vamos a poner, solamente pongo entre comillas, pongo el nombre. Ya, ejecutamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente tienes el dato de nombre, ¿ve? El campo nombre, ¿no? Pongo coma, ahora pongo geom, ¿no? Ejecutamos y ya tengo la siguiente campo, ¿no? Este es para ir seleccionando, ¿no? Cuando ustedes ponen asterisco quiere decir que va a seleccionar todos los campos, ¿sí? Ya, eso también es muy importante tener en cuenta, ¿no? En cuenta esta información. Ahora vamos en QGIS. Acá ya he hecho una conexión a PostgreSQL. Estoy en la ventana de navegación. Vamos a poner acá el satélite. Este es un mapa base, ¿no? Yo siempre trabajo con este XY satélite y voy agregando mi información, ¿no? Acá he hecho la conexión. Ustedes pueden hacer una nueva conexión. Ponen ahí en qué código portal están trabajando, el nombre del usuario, la contraseña y se conectan, ¿no? Yo ya me he conectado, me voy en publicaciones y acá veo los datos vectoriales, ¿ve? Por ejemplo, voy a agregar un dato vectoriales, polígono tabla, ¿no? La misma. Y acá lo voy a hacer de clic, zoom a la capa y acá están estos tres polígonos que habíamos visto. Entonces me voy acá y lo puedo cambiar la simbología, ¿no? Y esto es lo bueno, como yo tengo el usuario de administrador, yo puedo editar esta información, ¿no? Si nosotros editamos o eliminamos algo o creo un nuevo, lo edito, miren, vamos a editarlo y creo otro polígono acá, ¿no? Creo otro polígono de derecho y este último polígono, vamos a abrir su tabla de atributos, puedo ponerlo un nombre, ¿no? Por ejemplo, voy a poner Bravo. Y si vemos, miren, he generado a ver, acá vamos a poner en el nombre, voy a poner Bravo. Y acá voy a poner el número 4. Y el área, el perímetro no se me ha actualizado, ¿no? Vamos a guardarlo y desactivamos la edición, ¿no? Ya tengo el número 4. Y ahora ya está guardado la información. Vamos a visualizar acá. Esta es la misma información, voy a ejecutarlo y acá ya tengo actualizado, en mi base de datos ya está actualizado. Si otra persona está ingresando a esta información de otra computadora, tiene algún permiso solamente de visualizar, va a ver la actualización de este archivo, ¿no? Por eso es muy importante trabajar. Con esto van a poder trabajar ustedes con usuarios, ¿no? A cada usuario le va a dar un permiso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos puntos tabla. También tengo la información, vamos a abrir su tabla de atributos, tengo toda esta información, esto mismo, las mismas tablas que tengo acá, yo puedo visualizarlo acá, ¿no? Voy a ponerlo acá el nombre, ¿no? El nombre vendría a ser punto, su guión tabla, ¿no? Ahí vemos, ajá, punto. Ya, vamos a ejecutarlo. Creo que es... acá está. Acá es mayúscula, ¿no? Vamos a poner lo mismo, punto, subguión, tabla, correcto. Ahora sí. Ya. Miren, todo esto lo que estamos visualizando, ya habíamos determinado anteriormente la distancia, las coordenadas, este y norte. Y acá ya vamos a determinar con el programa QGIS, ¿no? Para que vean que todo está corriendo correctamente, ¿no? Geom. Verificamos. Ya. Entonces está correcto. Vamos a imprimirlo de nuevo. Ya está, ¿ve? Ahora sí. Voy a visualizarlo acá. Voy a cerrarlo. Y ya tengo los puntos, ¿no? Iguales con la línea, ¿no? Y lo bueno cuando nosotros creamos un archivo shapefile. Acá también podemos ir en base de datos. Administrar base de datos. Acá yo tengo mi administración de base de datos. Acá ingreso a POSIX. Acá ya tengo la conexión geomática, Publix. Y acá tengo todas mis tablas de atributos, ¿ve? Toda mi información.
Y si yo quiero crear un archivo, ¿no? Mira, acá tenemos tabla, crear una tabla. En un archivo shapefile es una tabla, ¿ya? Solamente que tiene un dato de un campo llamado geometría. Ese campo llamado geometría hace que sea un vector, ¿ya? Voy a crear una tabla, voy a crearla en publish y voy a ponerlo prueba, ¿ya? Prueba. Y acá podemos, miren esto, lo importante, ¿no? Añadir un campo. Yo le digo que este es un ID, una serie que no tenga valores nulos. Añadir otro. Vamos a poner, esto va a ser datos puntuales, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner nombre. Y este nombre va a ser dato tipo. Acá tenemos varios, miren. Dato tipo texto. Entonces voy a poner caracteres, ¿ya? Acá ve, varchar. Y me dice 255. Solamente le voy a poner 100, ¿no? Ya. No valores nulos. Añadir otra información. Voy a poner fecha. Y acá también podemos cambiar en datos tipo fecha, ¿no? ¿Listo? Podemos añadir también ahora datos numéricos, ¿no? Edad. Vamos a poner edad. Acá tenemos números enteros, integer, vamos a dejar números enteros, medida, vamos a poner datos numéricos, ¿ya? Acá tenemos numérico. Vemos que tenemos varias opciones, ¿no? Varias opciones tenemos, ¿no? Yo lo dejo como numérico. Y después me preguntan, ¿no? La clave primaria, le voy a dejar el ID porque este ID no se va a repetir, ¿ya? Crear una columna y crear la columna de dato tipo geometría. Entonces, ¿ustedes qué geometría quieren crear? Miren, acá hay varios puntos, línea, polígono, multipunto, multilínea y multipolígono. Entonces yo voy a seleccionar solamente punto, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar el nuevo campo de geometría? Geom, ¿no? Ya, dimensiones 2 y SRID, ¿no? Este vendría a ser la proyección, ¿ya? 32.718 que vendría a ser mi proyección de información. Si queremos crear también índices espaciales, lo activamos esta parte. Ahí lo voy a dejar por defecto, ¿ya? Y lo creamos. Ya. Creamos y ya está creado con éxito. Me dice aceptamos, voy a cerrarlo. Y voy a cerrarlo. Y acá lo actualizo. Y acá tengo prueba. Lo agrego a esta prueba. Como recién lo he creado, miren, vamos a ver su tabla de atributos. No vamos a tener nada, sino los campos que hemos ido generando, ¿ve? Ahora yo lo edito, ¿no? Vamos a editarlo. Me voy en puntos y voy a generar unos puntos, ¿no? Hago un clic y no me va a preguntar nada, pero yo quiero que me pregunte. Voy a desactivar el lapicito, descartar. Acá en configuración yo he desactivado una opción de digitalización. Vamos a ir en digitalización. Quiero que me pregunte ahora. Acá está digitalización. Suprimir formulario, había activado, aceptar. Ahora sí, cuando voy generando, me va a preguntar, ¿ya? Me va a preguntar. A ver, esperamos un rato. Ahora sí. Voy a hacer un clic. Y me va a preguntar. El ID prueba. Entonces secuencial me dice, ¿ve? El siguiente voy a poner, por ejemplo, Nino. La fecha, miren. Automáticamente me pone. O hacemos un clic. Yo voy a poner la fecha de hoy día. La edad sabemos que es un número entero. Pongo 25. La medida 1.56. Sabemos que estos datos es número real, ¿no? Podemos poner más datos, más decimales, ¿no? Y ya aceptamos, ¿no? Ya tengo guardado esta información. Igual, siguiente. Pongo acá, por ejemplo, Bravo. La fecha. Otra fecha voy a ponerlo. Edad. Vamos a poner 15. Medida. 2.55 y acepto, ¿no? Otro más para tener 3 datos, ¿ya? Acá Morales, la fecha y la edad y la medida y aceptar. Vamos a guardarlo y vamos a desactivar edición. Vamos a ir a su tabla de atributos y vemos que ya está registrado, ¿no? Mira, el ID, como es serial, automáticamente se rellena 1, 2, 3 y estos datos no tienen que repetirse. Por eso son datos primarios, ¿no? Ya esto hay que tener en cuenta bastante. Si nosotros también los nombres hemos anotado que no se repitan,
Entonces, si de nuevo pones Nino, te va a salir un mensaje, ¿no? Que no debes poner dos nombres iguales, ¿no? Pero si eso nosotros le ponemos una regla o una condición, ¿no? A estos datos que vamos rellenando, ¿ya? Entonces, ahora, yo he generado esa prueba. Voy a ir acá y voy a actualizarlo. Acá lo refresco. Entonces, acá se tiene que generar, mira, acá está la prueba. Y acá ya lo puedo visualizar. Prueba y ejecuto, ¿no? Y acá ya tengo la información, ¿ve? Tengo lo que he generado, ¿no? Lo que he generado, la información de datos, ¿no? Y así nosotros podemos ir determinando, ¿no? Ahora yo quiero determinar esto, las coordenadas. Como ya vamos a trabajar con Python, vamos a trabajar con SQL, vamos a tener acá operaciones de geometría. En operaciones de geometría vamos a aprender también a generar coordenadas. Por acá vamos a tener esto. Acá está. Ya. Entonces voy a crear unos campos. Vamos a generar unos campos de coordenadas XY. Entonces vamos a poner acá para tener este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer acá. Acá. Y acá pongo un comentario. Crear campos. Campos nuevos, ¿no? Por ejemplo, voy a generar un campo. A ver, vamos a generar un campo. Acá no estamos generando campo. Vamos a generar. Ya, primero generamos los campos, las coordenadas. Y acá, ¿no? Le estoy diciendo a los datos prueba. Vamos a poner acá el dato pruebas. Crear alert vendría a ser de alerta a la tabla. Entonces, a la tabla prueba. Y vamos a agregar una columna. La columna es, lo voy a llamar con el nombre. Y con el dato tipo float, ¿no? ADD vendría a ser agregar. Ponemos la columna. Ahora norte y float, ¿no? Entonces selecciona todo esto para que corre solamente el seleccionado y ejecuto. Y ya está, me dice que ya se ha creado satisfactoriamente. De nuevo verifico toda la información y ya tengo las coordenadas. Y norte, ¿no? Ha sido generado con float, ¿no? Correcto. Ahora voy a actualizar esta información y para actualizar habíamos dicho, para actualizar los datos utilizamos UDATE, ¿no? ¿Ve? Entonces, para actualizar mi tabla de coordenadas, voy a poner acá, prueba. Y con esto ya determino las coordenadas, ¿no? Y lo bueno de esto, ¿no? Miren, lo vamos a poner acá. Y norte, ¿no? Por ejemplo, norte lo voy a redondear. Y acá lo estoy convirtiendo en datos tipo numérico. Y acá a redondearle le estoy diciendo que solamente me determina 2 decimales, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si yo le determino solamente... A ver, vamos a poner ya... solamente de esta forma, ¿no? Miren. Porque de forma automática es así, ¿no? Ya, vamos a hacer la prueba. De forma así y de forma así. Para que vean la respuesta cómo te va a dar, ¿no? Ejecutamos. Ya me dio la respuesta. Vamos a verificarlo. Vamos a actualizarlo. Miren, ve. El me ha determinado con más decimales. Y el norte sí está con 2 decimales, ¿no? Por eso lo muy importante es redondear y convertir en datos tipo numérico, ¿no? Ya, entonces esto yo lo estoy convirtiendo en la información. Esto cast vendría a ser convertir a datos numéricos y run vendría a ser redondear en 2 decimales. Ya, ahora lo actualizo, ¿no? De nuevo actualizar mis datos y verificamos de nuevo. Ahora sí, miran, los dos están con 2 decimales. Y esto es muy importante tener en cuenta cuando ya trabajamos en determinar la información de datos puntuales, ¿no? ¿Ven? Y acá podemos visualizarlo también los datos de los puntos, ¿no? Los puntos que tenemos ya en campo, ¿no? Listo. Así vamos a trabajar en nuestra información y también vamos a trabajar operaciones utilizando... librerías en Python ya para hacer conexiones y después exportarlo, ¿no? Podemos hacer consultas dentro de Python también, ya utilizando esta librería. Vamos a utilizar la librería para realizar conexión, ¿no? Con Python.
Listo, nos vemos en el curso. Saludos.